Hola, buenos días. Este año que se está despidiendo, 2018, nos deja y nos entrega a dos naciones hermanas en crisis profunda, una más que otra, Venezuela y Argentina. La crisis venezolana que abarca todos los ámbitos de la nación entera y Argentina en una profunda crisis económica. Estas dos naciones, eh, su hermandad va por su ubicación geográfica, por su lengua, pero también porque fueron receptoras de un flujo migratorio particular. Fueron receptoras de los muchachos que llegaron del otro lado del mar. Una vez pasada la Segunda Guerra, la potencia principal que colaboró a que el imperio nazi se placara. Estados Unidos estancia un plan de 400 millones de dólares, el plan Marshall, para reconstruir la Europa de posguerra. Y Italia beneficia del plan Marshall, que arranca con el final de la guerra en 1945. En los años 50 se producen los grandes flujos migratorios, porque estos jóvenes que se estaban alistando para cruzar el océano tenían ya 14 y 15 años, pero ya con 14 y 15 años tenían en sus oficios, porque todos aprendieron un oficio, tenían 5 años de experiencia, porque los hijos de las familias de la Italia de posguerra, como lo hizo mi papá, ya a 9 años salían a trabajar, a aprender un oficio para aportar al mantenimiento de su casa. Y arrancan los flujos migratorios promovidos por los países de Venezuela y de Argentina, y estos muchachos deciden emprender el vuelo y traen con ellos un moto y una inercia impresionante, porque cuando los muchachos que llegaron del otro lado del mar, como los llamo yo, ellos en ese gesto de emigrar tenían era un valor agregado dos veces, porque ellos se iban aligerando la carga de cada una de sus familias, y cuando llegaban y iniciaban de una vez a producir, aportaban, o sea, mandaban dinero desde Venezuela y desde Argentina a sus madres y a sus padres y a sus hermanos que habían quedado en Italia. Entonces era un doble valor agregado, solo por el lado de su Italia, y era un múltiple valor agregado para los países que los recibían, porque estos muchachos que llegaron con 15, 16 años, mi papá por ejemplo cumplió 16 años en el viaje transatlántico que hizo en el 54 hacia Venezuela, llegaban con dos maletas, una de vestidos, de ropa, y otra de herramientas. ¿Por qué? Porque traían un oficio, porque se montaban en los transatlánticos, no porque pagaban el pasaje, sino porque tenían un oficio que ofrecer a la Venezuela y a la Argentina que estaban esperándolos, que necesitaban esa mano de obra capacitada para entrar en el progreso. Entonces, estos jóvenes llegan con muchas ganas, con mucho oficio, y llegan con una ambición y con un motor propulsor, que era el hecho de que nosotros, los que íbamos a ser sus génitos, sus hijos y sus nietos, tuviéramos mucho más de lo que ellos tenían.
tuviéramos mucho más. Ellos tenían que generar bienestar en dos países y lo generaban. Estos muchachos que llegaban y los que venían de Italia llegaban sin hablar el castellano, tenían que aprenderlo ahí. Pero estos mismos muchachos que llegaron sin hablar el castellano, al mismo tiempo que aprendían a hablar el castellano, ya hacían cuadrillas de trabajo y ya empleaban a nacionales para que trabajaran con ellos. Porque fueron generados en un momento histórico verdaderamente único, donde en Europa la guerra era apenas pasada y en Latinoamérica el desarrollo clamaba por iniciar y ellos eran la fuerza humana y de capacitación que le dio pie a ese desarrollo. Entonces, esa inercia duró hasta que duraron los muchachos que llegaron del otro lado del mar. Yo hablaba de vez en cuando con esos muchachos y porque seguían siendo muchachos, porque bastaba que tú le dieras la oportunidad de hablarte y comentarte de sus oficios y sus inicios y veías cómo le retornaba la luz a los ojos y en 2 segundos y medio rejuvenecían delante a ti y te explicaban y te contaban cómo llegaron, qué hicieron, cuándo fueron los inicios, cómo fueron los inicios, cuáles estratagemas utilizaban para estirar el dinero. Por ejemplo, mi papá me contaba que él negoció con el dueño de un restaurante y negoció su almuerzo compuesto de primero y de segundo plato. Pero él pactó un precio y pactó con el dueño del restaurante para comerse el primero a mediodía y el segundo en la cena. Y resulta que después de una semana el caballero lo llama y le dice que tienen que renegociar el acuerdo. Y en 25 centavos de bolívar. ¿Y por qué? Le dice mi papá. Pero bueno, porque es que resulta que, ok, yo te acordamos por el plato completo y yo entiendo, pero entiende tú que cuando te sientas a mediodía yo te pongo pan y Coca-Cola, pero luego cuando vienes a comerte el segundo en la cena, yo te vuelvo a poner pan y Coca-Cola. Entonces eso tienes que reconocérmelo. Y llegaron a ese acuerdo. Porque esta gente venía a producir y venía con un criterio extremo de austeridad de arranque inicial, porque después fueron los primeros en crecer, en invertir y en quedarse en esas naciones, haciéndolas su patria, aunque muchos no se nacionalizaban, pero se quedaban ahí y se sentían más venezolanos y más argentinos que cualquiera, porque ellos aportaron con su trabajo y su ingenio, su capacidad de negociación, su capacidad de interrelacionarse con los dirigentes y con los ciudadanos de cada nación que los recibió y transformar todo eso en progreso. Así fue que llegaron a nuestros países y delinearon lo que era el empresariado que hizo crecer a estas dos naciones de manera eclatante, Venezuela y Argentina. Lo delinearon ellos, los muchachos que llegaron del otro lado del mar, que siempre quedaron jóvenes dentro y siempre amaron y aman hasta su última célula esas naciones, esa Venezuela y esa Argentina que hoy por hoy están de rodillas por la corrupción, por el abuso, por el desamor de sus nacionales y porque la vida y la edad quiere que la inercia de estos jóvenes ya se está disipando. La inercia de trabajo, producción y emprendimiento de los jóvenes que le dieron
esa huella digital al empresariado y al progreso de estas dos naciones. Los jóvenes que llegaron del otro lado del mar. Un saludo y a todos lo mejor para el próximo año. Gracias, espero me regalen un like y se suscriban. Muchas gracias.